ver. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das de poder compartir tu palabra. Te pedimos que nuestros corazones, nuestras mentes estén abiertas para recibirlo, para poder entenderlo, Dios mío, para poder aplicarlo en nuestras vidas, que cada día podamos amar más tu palabra, tu verdad, Señor, que cada día nuestras mentes sean transformadas, nuestro entendimiento sea transformado y que tu verdad esté en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tú uses al hermano Filip, que nos va a compartir el estudio. Te pedimos que tú lo guíes, Señor, y que nosotros podamos estar atentos y que tú puedas hablarnos a cada uno personalmente, Señor. Muchas gracias por este momento que tú nos regalas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Me puedes dar el permiso de compartir la palabra, la pantalla? Ya. Todavía no. Todavía no. Ahí está. Ahí vamos. Y estamos... y aquí tengo que poner esto. Ok. Pantalla completa. Aquí estamos. ¿Ven la pantalla? ¿Bien? Sí. Sí. Sí, pues. Voy a pedir a Manuela que me lea los 6 primeros versículos de Juan 10 para empezar. De cierto os digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero el extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Eso, para introducir un poco este capítulo, eso viene directamente detrás de 9, parece obvio. Pero la división de los capítulos no existían en el texto original y podemos ver como indicio que realmente es el discurso que sigue el capítulo 9 en el versículo 21, que decían como de nuevo hay disturbios entre ellos y unos decían que estas palabras no son las de un endemoniado. ¿Podrás un demonio abrir los ojos de los ciegos? Ya se ve que hacen referencia en el versículo 21 a lo que pasó justo antes en el capítulo 9, cuando Jesús abrió los ojos del ciego de nacimiento. La sección que vamos a estudiar esta noche tiene en ella toda la sustancia de los principios que vamos a expandir en los versículos 8 y 18 y también los versos siguientes, en la relación entre el verdadero y el falso ladrón y el real pastor. Una manera que Jesús toma para dar luz a la misma realidad con diferente ángulo. Por eso que hay muchas imágenes que a veces son confusas. Si uno no estudia bien este pasaje, uno podría confundir los primeros versículos de 1 a 6 con los siguientes, del 8 al 18. Por ejemplo, la puerta tiene totalmente otro significado en el versículo de 8 al 18 que tienen en los versículos de 1 a 6. Así que tener cuidado en la lectura de no hacer una amalgama
una zarzamora, ¿se dice? ¿Zarzamora? No, ¿cómo se dice? Una Amalgama. amálgama. Hay otra palabra que buscaba, pero no importa. Mazamorra. Una melcocha. ¿Cómo? Mazamorra igual. Mazamorra. Mazamora, eso la palabra que buscaba, la mazamora. Con los términos para realmente entender lo que Jesús quiere decir por esas imágenes. Vamos al versículo 1. Aquí puedes leer el versículo 1, Manolo. De cierto os digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Y eso es una advertencia. Y yo puse este versículo de Efesios 4, 11 a 15, porque la verdad es que este pasaje de Efesios para mí es un eco de todo este pasaje de advertencia en la epístola de Pablo. ¿Y me puede leer eso? Y después lo comentamos. Efesios 4:11. Sí. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros para la consumación de los santos en la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos salgamos en unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, en varón perfecto a la medida de la edad cumplida del Cristo. Aquel que ya no seamos niños inconstantes y seamos atraídos a todo viento de doctrina por maldad de hombres que engañan con astutos errores. Antes, siguiendo la verdad en caridad, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, el Cristo. Yo pongo este pasaje en paralelo porque el versículo 14 me suena tan potente en relación con esta apariencia de los ladrones. Que seamos preparados. El trabajo de la iglesia es preparar a la gente, educar a la gente para justamente no caigan en las artimañas de los asaltantes, de los falsos doctores, de los ladrones, de la gente que tratan con una voz dulce y engaño de atraer a la gente a sí mismo. Y todo este pasaje de 1 a 6 habla de eso, de la realidad de los falsos doctores, de la realidad de los falsos profetas. Y aquí podemos leer Ezequiel 12, de 2 a 6 también. Ezequiel 13. 13. Oh hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Di a los que solo profetizan lo que hay en sus propios corazones. Escuchad la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los profetas insensatos que andan tras su propio espíritu y que nada han visto. Oh Israel, como zorras entre las ruinas han sido tus profetas. Vosotros no habéis subido a las brechas ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel, de modo que pueda prevalecer en la batalla en el día de Jehová. Ellos ven vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, así dice Jehová, pero Jehová no los ha enviado. Con todo, esperan que Él confirme las palabras de ellos. Oh Israel, como zorra entre las ruinas han sido tus profetas. Vosotros nos habéis subido a la brecha, nos habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel. Este muro de doctrina, este muro de profundidad de la palabra de Dios, esta capacidad de resistir al asaltante, porque somos establecidos, porque conocemos a nuestro Señor, porque conocemos su voz, conocemos su palabra, tenemos este discernimiento que viene de la palabra de Dios, que establece claramente cuál es el pensamiento de Él. Y cuando hay algo extraño, lo notamos al tiro. Por eso pongo estos pasajes en paralelo, porque nuestro trabajo como dirigente espiritual y como oveja también es ser educado y educar. Cada uno tiene un trabajo de ser educado, porque tenemos que estudiar, tenemos que recibir de Dios y educar también a la gente que son con nosotros. Pienso en ti, Helen, con tus niños.
tú tienes que prepararlos, tienes que hablarle del amor de Dios, tienes que poner en ellos el, el sentir, la sensibilidad de reconocer quién es realmente Jesús y no dejarse llevar a todo viento de doctrina, como hemos leído en Efesios 4. Por eso aquí, de cierto os digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otras partes, ese es el ladrón y el asaltante. Reconocer el ladrón y el asaltante, el que trata de entrar por otras cosas. Dios quiere entrar en nuestras almas por su obra perfecta, consumada, por su amor, por su identidad, por lo que Él es. Y hay otras que tratan de entrar por otros lados. Por ejemplo, atraer a las cosas, materiales. Típicamente el evangelio de la prosperidad. Ven aquí a la iglesia y serán ricos, dan ofrendas y serán bendecidos. Y aquí te prometen el oro, el moro, y entran por la pared, no entran por la puerta, no entran por el carácter de Cristo, entran por otras partes. Y otro te promete sanidad, o te promete experiencias espiritual tremenda. Aquí con la gente hipercarismática, que la gente van a buscar emociones en lugar de buscar santidad y comunión con el Señor, buscan otras cosas. Y esos son trampas que tratan de entrar por otras partes que no es la puerta. Y quiero que tengamos estos versículos en mente cuando vamos a estudiar el verso siguiente, porque eso realmente son estas realidades, que hay estrategias, artimañas que están establecidas por el enemigo para tratar de desviarnos del camino, desviarnos del llamado de Dios. Vamos al versículo 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta es él el pastor de las ovejas. El que entra de manera clara, directa, con una palabra sin doble sentido, que está en una manera de compartir el evangelio según la palabra de Dios, según lo que ya está establecido, sin inventar de nuevo la rueda. Aquí tenemos varios versículos que hablan del carácter del pastor. Isaías 4:11. Isaías 40:11. Como un pastor apacentará su rebaño, con su brazo lo reunirá, a los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a las que todavía están criando. El cuidado por los chicos, el querer, este carácter de Dios que vino, que se dio a sí mismo para salvarnos, este amor, que busca a la oveja perdida y que realmente se preocupa. Bien. Ezequiel 34:23. Yo levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará. Él las apacentará y así será su pastor. Así una profecía sobre la descendencia de David y apacentar. Para mí, no sé si tengo razón, para mí hay una visión de dar la paz, de cuidar. Hebreo 13:20, que antes es una oración, y aquí en la oración puse orad, puntito, y ahí lo que está la parte de la oración que me interesa. Y el Dios de paz que sacó de los muertos al gran pastor por la sangre del testamento eterno, el Señor nuestro Jesús, el Cristo, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesús, el Cristo, al cual es la gloria por los siglos de los siglos. Jesús, nuestro gran pastor. Eso es su calificado. No conocemos el Salmo 23 todos. El Señor es mi pastor, pero aquí Jesús directamente es llamado el pastor. Es el pastor por excelencia. Versículo 3. ¿Me puede leer?
A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. A él le abre el portero. Yo estudié esta tarde para saber quién es el portero. Porque en la antigüedad, en ese tiempo en Israel, en la noche los pastores que tienen cada uno sus rebaños juntaban las ovejas en un redil grande con un guardia que estaba aquí toda la noche para cuidar a los rebaños de varios pastores. Y aquí el portero de nuestro, el portero que cuida el redil donde estamos, yo buscaba, pero ¿quién será este portero? Y la verdad que en el texto no hay, la única vez que se habla de este personaje, y no hay como indicios para saber quién sería. Así que me metí en los comentarios. Normalmente lo que hago cuando estudio, primeramente leo los pasajes, lo estudio personalmente, oro para tener luz, y cuando no encuentro solución voy a los comentarios, porque para eso hay gente sabios que estudiaron entre nosotros y que tienen una cultura más amplia que nosotros, y a veces tienen comentarios que son que no aclaran las películas. Pero nadie tiene claridad sobre eso. La verdad que algunos dicen de Juan el Bautista, porque él vino a aplanar el camino de Dios, de Jesús. Otros dicen que Moisés, por la ley mosaica, que preparó la llegada de Jesús, estableciendo el carácter de Dios a través de lo Antiguo Testamento. Otros dicen que es Espíritu Santo. Otros dicen que es Dios mismo. Yo estoy hablando con Manola y pensando en eso a mediodía. Pienso que es más el carácter de Dios manifestado aquí, el carácter del Espíritu Santo, que Él prepara, que Él dirige, que Él conduce, que Él abre las puertas de las almas a Jesús para que Él pueda llegar a ellas y llamarlas afuera del mundo, para que sea convertida, para que sea cambiada, para que sean declarar sus ovejas, y eso lo hace Dios mismo. No, ningún hombre lo puede hacer, y por eso tiendo a pensar que como muchos, que es el Espíritu Santo, que sea este portero. Y la oveja oyen su voz. Juan 18:37. Entonces Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Una calidad que tenemos que tener para oír su voz es ser de la verdad. Ser de la verdad quiere decir ser cristiano, ser transformado, tener esta identidad nueva. Ser de Él. Eso es una promesa, lo vamos a ver más adelante. La verdad que el oír su voz es una oración que muchas veces he hecho yo. Señor, hay promesas. Tú me dices que yo puedo oír tu voz y tú me vas a conducir. Y eso lo reclamo para mí mismo. Y eso creo que cada uno de nosotros tenemos que tener esta oración. Señor, yo leo tu palabra, yo tengo el Espíritu Santo en mí que tú has prometido, pero necesito la realidad de tu dirección en mi vida, de oír tu voz que me llama la dirección que tú quieres. Y eso es muy importante, pero eso lo vamos a ver tantas veces en los versículos siguientes que no voy a pararme mucho aquí. Y a sus ovejas las llama por nombre, y eso me llama tanto la atención. Nos llama por nombre, Él nos conoce. Es muy interesante de ver cómo, para separar a los diferentes rebaños que están juntos en este redil, Él llama a sus ovejas por nombre y las
atrae hacia afuera para que ella los siguen. Los siga a él, Lo sigan. los sigan. Y, y eso, el saber que él me conoce por nombre perfectamente, esta realidad que Dios me conoce. Nosotros conocemos a Dios parcialmente, como dice 1 Corintios 13, vemos las cosas como un espejo. Todavía no conocemos las cosas perfectamente, pero Él nos conoce perfectamente a nosotros. Él sabe cuáles van a ser las palabras en nuestra boca antes que las pronunciamos. Él nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Si quieren tener más convicción de eso, léanse el Salmo 139, que es un monumento de la realidad del conocimiento de Dios, de lo que somos nosotros, de manera íntima. Y eso, saber que me conoce por nombre, que no soy un número entre otros, una oveja blanquita entre otras ovejas blanquitas. No, me conoce por nombre. Les conoce a cada uno de ustedes por nombre, perfectamente. El nombre en la palabra de Dios tiene que ver con la identidad, lo que somos de manera íntima. El nombre de Jesús no solamente J-E-S-U-S, es una persona, es la realidad de quién es Jesús, es la potencia que está en él, es su identidad de Dios, su identidad de hombre que caminó en la tierra. Es mucho más que solamente un nombre, es una identidad. Y para Dios, nuestro nombre también es mucho más que solamente Philip en su nombre, o Gloria, o Sergio, o Daniel, o Ellen, o cualquier persona que está escuchando ese estudio. Es precisamente un conocimiento preciso y profundo. Y eso puede ser alarmante si tengo algo que esconder. Pero para mí, viviendo en la luz de Dios, es algo que es reconfortante, se dice. Es algo que me da paz, que me da tranquilidad. Él conoce, Él sabe también mis debilidades y me puede ayudar en mis debilidades, porque Él, como dice Hebreo, Él sufrió también como nuestro sumo sacerdote puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todas las cosas y conoce mis fallas, sabe a dónde protegerme. Cuando yo oro, no me somete a tentación, pero líbrame del mal. Él sabe exactamente cuáles serían mis tentaciones y cómo librarme del mal, porque me conoce. Y eso es profundo. Y a sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Las conduce, allí vemos el Salmo 23. Por supuesto que tenía que ponerlo aquí hablando del pastor y las ovejas. Versículos 2 y 3 y 4. Más abajo de Romano. Salmo 23. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí vemos que nos conduce en las cosas buenas y las cosas difíciles. Por eso puse también, aunque ande en valle de sombra de muerte. Porque también hay dificultad, hay situaciones donde Él está con nosotros, aquí dice. Porque tú estás conmigo. Eso es la realidad del pastor, que el pastor de las ovejas, que está con nosotros hasta el fin del mundo, en la buena y en la mala. Porque muchas veces uno tiene este evangelio de Bilsipap, de Azuquitar, que a veces por desgracia se predica para atraer gente a la fe. Y cuando viene la dificultad, uno se siente defraudado. Oiga, me prometieron que voy a ser feliz, que todos mis problemas van a desaparecer, que siguiendo a Jesús todo va a estar bien. Y no es así. Porque Dios hace un trabajo de preparación, de santificación, profundamente en nuestra vida para conducirnos en ser más semejante hacia Él, como hemos leído en Efesios 4, para que seamos transformados a su imagen, a la semejanza de Cristo, a la estatura de Cristo. Y eso también pasa por momentos difíciles, a donde tenemos que experimentar nuestra fe, poner en acción nuestra fe en el valle
de la sombra de muerte, tener esta realidad de confiar en Dios, el Dios en el cual tengo que poner mi fe para pasar a través de este valle complicado. Y eso hace crecer mi fe, hace crecer mi confianza en Él, hace crecer mi conocer de su corazón y de su fidelidad. Y eso es parte de ser conducido. Ser conducido no solamente ser conducido en la buena, también en las dificultades. Y podemos contar con Él en las dificultades. Cuando está difícil, no es porque Él se escondió y nos dejó en nuestra salsa. No, es porque Él vio que era necesario permitir dificultades para que seamos edificados, seamos entrenados, seamos santificados para ser preparados para la eternidad con Él. Y es parte de la realidad. Me olvidé de dos versículos que hablaban de nombre. Rómano 8:30 y Apocalipsis 20:15. ¿Me pueden leer estos versículos para no perderlos? Hablando de que nos conoce por nombre. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Los llamó, ¿no? Al que los llamó también justificó, nos llamó personalmente. Y Apocalipsis 20:15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Si creemos en Cristo, si hemos decidido poner nuestra confianza en Él, el juicio último después del tribunal de Cristo, a donde vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho en nuestras vidas en Cristo para tener recompensa o ser salvado a través del fuego, como dice 1 Corintios 3. El juicio último será: ¿somos o no somos inscritos en el libro de la vida? No vamos a ser tirados al infierno porque hemos hecho tonteras en nuestra vida cristiana, porque somos de Él, tenemos su sangre, tenemos su identidad, fuimos salvados, ya tenemos vida eterna, como dice Juan 3:16. El que cree en mí tiene la vida eterna. Pero si no creemos en Él, como dice Juan 3:17, ya somos juzgados, porque nuestro nombre no está en el libro de la vida. Y el juicio último es ese. Pero nuestro nombre están o no están inscritos en el libro de la vida. Eso es lo importante. Y Él los conduce afuera. Aquí me metí un poco en el griego porque me interesaba definir el nombre de lo que es la iglesia. Eclesia. El nombre, ahí, ¿me voy a leer la definición, Manuela? Eclesia. Eclesia. De un compuesto de 1500. Sí, son las raíces griegas, ¿sí? Del Strong, ¿no? Sí. Ya. Llamar afuera. Concretamente, una reunión popular, especialmente una congregación religiosa, sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo o ambos. Asamblea, iglesia. Eclesia quiere decir llamado afuera. Ser separado, tener una separación. Por supuesto, Jesús dijo en Juan 17, no lo saco del mundo, lo dejo del mundo, en el mundo, pero yo he vencido el mundo. Pero igual hay una separación. Por eso puse este versículo de 2 Corintios 6:15 y siguientes, el 18. Dice, ¿y qué concordia tiene el Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el incrédulo? ¿Y qué consentimiento el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosas inmundas, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y las conduce afuera, las conduce, las separa de los otros rebaños. Hay un movimiento de poner el pueblo de Dios
junto a su pastor, a Jesús, en la comunión, en una realidad separada. Somos del mundo, pero somos en el mundo, pero no somos del mundo. Él venció el mundo, Él no nos sacó de la tierra, no estamos todavía en el levantamiento. Pero a pesar que todavía vivimos en este mundo, hay una separación. Y tenemos que tenerlo claro, porque tantas veces nos mimetizamos con el mundo en nuestras maneras de ser, en nuestra manera de comportarnos, en nuestros valores. El mundo trata de entrar como ladrones en la iglesia para tratar de cambiar los valores. Y hay muchas iglesias que caen en eso, con esas iglesias modernas, a donde se acepta el aborto, se acepta el divorcio, la homosexualidad, se acepta muchas cosas que son contrarias a la palabra de Dios, porque no se quiere tomar la palabra en serio. Se le pone, guillemets, ¿cómo dice? Paréntesis en los pasajes que no le gustan mucho, que no les parecen, y se enseña solamente algunos pasajes que hablan del amor de Dios, pero no se habla nunca de la realidad, de la manera como Dios nos conduce también a través de la disciplina, a través de la educación, a través de sus valores que son eternos, que no van a cambiar, porque ahora estamos en el siglo XXI, que habría que cambiar los valores que Él estableció desde la fundación del mundo. Y por eso que hay una necesidad de salir, de ser puesto aparte, siendo todavía en el mundo, porque como dice Jesús, ¿cómo creerán los incrédulos si ustedes están afuera del mundo? Porque tenemos que dar testimonio, somos nosotros el vehículo para que Dios pueda hablar a la gente que no son salvos. Pero en nuestro caminar somos separados, y eso es importante tenerlo claro. A veces es difícil, porque ¿qué tan raro que eres tú? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero en Chile a veces me lo dicen porque soy extranjero, porque hablo de una manera rara, pero igual en Suiza. Mis amigos, cuando me convertí, cayó en la religión. No entendían para nada mi conversión, mi amor por Jesús, mi deseo de compartir con ellos la fe de manera, a lo mejor, bien, no muy cuidadosa, porque estaba nuevo convertida con todo el fuego y ponía a Cristo en todo, y sin mucha sabiduría seguramente. Pero para ellos yo era un tipo raro. Y es normal que seamos raros para el mundo. Si el mundo nos acepta tal como somos sin problema, es que a lo mejor tenemos un problema nosotros, que somos como camaleón. Nos hemos mimetizado al color del mundo, a los valores del mundo, pero Él nos llama afuera. Vamos al versículo 4. Y cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuando saca afuera todas las suyas en el medio de las otras, las de Él las saca de afuera. Juan 17:12. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado. Y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Aquí vemos que Él va a perder ninguna de ellas. Todas las llama, todas. Es importante también saber que si somos de Cristo, si hemos recibido el Señor en nuestra vida, si somos convertidos, somos de las que Él no va a perder. Vamos a ver más allá, más adelante, en los versículos 27 y 28, lo que dice aquí. A ver si te lo... ¿Cómo? Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y ellas no perecerán jamás. Y persona y nadie las sacará de mi mano. Disculpe, y lo puse en francés, que yo estudio en 2 idiomas, a veces en inglés, y copié el versículo en francés.
las sacará de mi mano. Podemos verlos aquí en la Biblia. Vamos a ver, en la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? La Biblia, aquí está, 27, aquí, mis ovejas, no, que aquí no la ves. Mis ovejas oyen mi voz. No se ve bien. No se ve bien. No se ve bien. Así que regresamos aquí. Bueno, disculpe por esta interrupción no voluntaria, pero está en francés. Todas las suyas. Eso es importante saber. Todas. Nadie la sacará de mi mano. Eso lo vamos a ver más adelante en los versículos 27 y 28. Somos de esas. Si somos convertidos, somos de esa. Que nadie puede sacarnos de la mano de Dios, de la mano de Jesús o de la mano del Padre. Nadie. Eso es una seguridad. ¿Se dan cuenta a qué punto es importante eso? Y pero digo, ninguna de ellas, de las ovejas, excepto el hijo de la perdición, que es Judá. Judá, el hijo de la perdición. Parece cumplirse la escritura. Solamente Judá se perdió, pero ninguna otra se va a perder. Somos guardados para salvación. Él está cuidando nuestro depósito que tenemos en el cielo. La fe que hemos puesto en Él, no la pusimos en vano en Él. Porque nadie se puede salvar a sí mismo. Sabemos eso. Sabemos que nadie puede salvarse a sí mismo. Necesitamos de Cristo para salvarnos. Murió en la cruz. Nos dio la vida eterna. Nos cambió, nos transformó, nos dio esta vida nueva. Y ahora pensamos que seamos capaces de salvarnos a nosotros mismos, ahora que hemos entrado en esta vida nueva. No es así. Él nos sigue salvando día a día de las dificultades, sigue guardando nuestro depósito. Y eso es muy importante. Todas las suyas, la llama afuera, todas. Somos de estas, si somos convertidos, si hemos recibido a Jesucristo como Salvador y Señor, si hemos aceptado, sí Señor, tú eres el que dio tu vida en la cruz por mí, por mi pecado, yo acepto eso. Y yo quiero ser conducido porque tú quiero que sea mi Señor, el que conduzca mi vida hacia la vida eterna. Si hemos declarado eso, Él tomó ese desafío, Él tomó nuestra vida en mano y va a conducir nuestra vida de donde estamos ahora hacia la vida eterna, hacia al levantamiento o a nuestra muerte, a donde nos encontramos directamente. Eso es algo que tenemos que tener anclado en nuestros corazones. Y lo vamos a ver y ver y ver y más en este capítulo. Es algo recurrente que regresa a cada rato. Su fidelidad. Tu fidelidad, oh Dios. Tú nos salvas. Tú eres el que me salva. Tú eres el que me guía. El que me protege. El que intercede por mí. El que es mi pastor. ¿Acaso el pastor es un incapaz? ¿No es capaz de cuidar a sus ovejas? No, todas las suyas. Él las saca todas y las cuida todas. Eso es muy importante de tenerlo anclado en nuestros corazones, porque es nuestra paz. Si no, estamos nosotros mismos pastoreando nuestras propias vidas para no perder nuestra salvación, porque somos nosotros responsables de nuestra vida espiritual. No, es Él que puso esta vida en nosotros y Él la cuida. Él nos conduce en tomar decisiones y ser responsable por nuestras acciones, y Él nos corrige, Él hace un trabajo de pedagogía para conducirnos a entender quién es Él, y hay todo un trabajo de santificación que se hace, pero eso no nos habla de salvación, nos habla de santificación, de preparación, de disciplina, no nos habla de perder la salvación. Hay gente que a veces uno piensa, pero pucha, él caminaba tan bien, estaba en la iglesia, este hombre, y ahora este del mundo, se divorció, se metió con la fulana de tal. Dos posibilidades. O nunca fue salvo, entonces
no hay nada que perder porque no ganó nada. Y la otra solución es que por un tiempo está en desobediencia, pero que a lo mejor el último día de su vida va a reconocer a Cristo de nuevo, va a decir, perdóname Señor, te he defraudado. Pero la salvación, si está, está. La vida eterna, si la vida nueva, no sé, es una vida eterna, la hemos recibido, no la podemos perder, es algo definitivo. Es una nueva identidad, un nuevo ser espiritual que nació en nosotros, que ahora todavía está en esta carne que nos hace trampa a cada rato, pero como dice Pablo, ¿quién librará este cuerpo de muerte? Pero no hay ninguna condenación para los que son de Jesucristo, en Romanos 8:1. Ninguna condenación. Ya estamos afuera de condenación. El que cree no es juzgado. No es juzgado para perdición. Es disciplinado, pero no es juzgado. Y cuando saca afuera a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Deuteronomios 1:30. Dice, Jehová vuestro Dios, quien va delante de vosotros, Él combatirá por vosotros de la manera que lo hizo por vosotros en Egipto, ante vuestros propios ojos. Él combatirá por vosotros. Eso es el mismo sentido que lo acabo de compartir. Esa seguridad. Es Él que maneja el combate. Es su combate de estar delante de nosotros. Él enfrenta la realidad que viene delante de nosotros. Es la cabeza de la lanza. Nosotros estamos detrás, escondidos en Cristo. Él se toma los golpes. Él tomó los golpes en la cruz. Él tomó el latigazo. Él tomó la corona de espina. Él fue golpeado por nosotros. Si leímos Isaías 53, eso es la sustancia. Por nosotros fue golpeado, por nosotros fue despreciado. Él dio su vida para nosotros. Eso es este sentido. Él va delante de nosotros. Él nos abre el camino. Él recibe los golpes y nosotros somos escondidos en Él. Miqueas 2:13. El que abre camino subirá delante de ellos y abrirán brecha. Pasarán por las puertas y saldrán. Su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos irá Jehová. Eso es la realidad de nuestro Dios que está delante de nosotros. Y eso es un descanso tan grande. En Europa normalmente los pastores van detrás de la oveja, la empujan. Pero en Israel en ese momento era al contrario, iban adelante y las ovejas los seguían. Es otra cultura, otra manera de manejar los rebaños. A lo mejor Daniel tiene algunas luces para explicarnos cómo ver las cosas, pero eso es el carácter de Dios, que va delante de nosotros, que abre camino, que nos conduce. Mi camino, mi mañana, ya Dios lo preparó, abrió el camino para que yo pueda andar en él en seguridad. Qué descanso, qué tranquilidad, qué realidad. Habrá dificultad, pero si las dificultades vienen, si hay valle de sombra de muerte mañana, Él pasó por ahí antes de mí y está conmigo y está aquí para sostenerme en esa dificultad. El valle lo diseñó perfectamente para que sea de edificación para mi vida. Las pruebas que Dios pone en nuestra vida nunca son para caer, son para reforzar, para comprobar que Él en nosotros, ¿cómo decir la cosa? Que con Él en nosotros hay victoria. Como con Job, el diablo lo trató de humillar a Job, trató de hacerle trampa y pidió permiso a Dios para humillar a este hombre, con prueba tremenda en su salud, en su familia. Pero Dios dice, mira mi siervo Job, que es el más fiel de todos. Y al final, Job aprendió muchas cosas de Dios. Dice, antes mis orejas había escuchado de ti, ahora mis ojos te vieron. Hay una edificación a través de la prueba. Pero también yo fui glorificado a través de la fidelidad de Job, a través del caminar que Job tuvo en
en esta prueba y él fue beneficiado con mucho más cosas, bendición después de la prueba que lo que tenía antes. No es que estamos buscando bendición en nuestra vida, pero a dónde voy es que la prueba que Dios puso que permitió sobre Job fue medida perfectamente según la fuerza que él tenía para pasar a través de ella, ser victorioso, aprender de Dios y que Dios sea glorificado por la realidad de su vida en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere en la dificultad nuestra. Hay un propósito, no solamente para probarnos en un sartén a ver de qué estamos hechos. Como dice Jesús a Pedro, el diablo te ha reclamado, pero yo he orado por ti. Y cuando regreses, anima a tus hermanos, edifica a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro iba a regresar. Sabía que esta prueba de esta negación de Jesús va a ser una tremenda prueba para Pedro y le va a llegar a una humildad tremenda a través de eso. Pero había un propósito, es que sea capaz de animar a otros que también necesitaban la experiencia que él tuvo en esta humillación. Y había un propósito. Las pruebas nunca son para nada, pero él la mide, la proporciona y él va delante de nosotros. Para regresar al texto, me estoy perdiendo un poco. Y el versículo 5, el último que vamos a estudiar hoy día. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En la medida que nosotros tenemos discernimiento de la voz de los extraños, jamás seguiremos al extraño, a la persona extraña, a la doctrina. Y eso nos habla de los muchos modas. ¿Cuántas modas han visto ustedes en el mundo cristiano hasta ahora? No sé, yo he visto, pero un montón de la liberación de demonios, de caerse al suelo, a cada rato, de qué más, de la cosa de Toronto, a donde la gente se reían. Hemos visto tanta moda pasar y nosotros la miramos de afuera y Dios nos preservó y pudimos ver esas cosas y no caer en ellas, porque no reconocimos en estas cuestiones la voz de Dios. Hemos reconocido que había algo raro en esas cuestiones, porque conocíamos la voz del Señor, conocíamos la palabra, y Dios nos enseñó. De hecho, muchas de esas modas las hemos pasado cuando estábamos nosotros en el Instituto Bíblico, y siendo enseñado en la palabra de Dios, pucha que nos ayudó a discernir. Manola, ¿tenía algo que compartir? Pensaba que quería decir algo. Ok. Y es muy importante, la medida que nosotros experimentamos la voz de Jesús, vamos a reconocer la voz del extraño. ¿Saben cómo se reconocen los billetes falsos? ¿Cómo se enseña a la gente en los bancos a reconocer los billetes falsos? No se le dan billetes falsos para reconocerlos, no, se le dan billetes buenos. Y ellos tienen que tocar billetes verdaderos, día a día, día a día. Y cuando hay uno falso, eso suena diferente. No, mi Dios siente la diferencia en el papel, en la estructura, en la textura del billete. Hay algo raro en ese billete. Y así es con la palabra de Dios. Practicando la palabra, practicando la doctrina, practicando la verdad, practicando la comunión con Jesús. Cuando hay algo raro que viene, lo reconocemos. Y jamás vamos a seguir eso en la medida que practicamos nosotros la presencia de Dios día a día, que practicamos la comunión con Él, practicamos su palabra. Y eso es muy importante, practicar, vivir la realidad. Si somos alejados de Dios y que vamos solamente a la iglesia una vez a la semana, escuchamos pasivamente un pastor que nos enseña, pues el mejor pastor del mundo, con la mejor doctrina. Si yo no vivo, si no tengo esta digestión de la palabra, si no medito, si no tengo una relación
con la palabra, si no tengo una vida de oración, si no conozco a mi Señor personalmente, voy a estar en peligro de ir a la siguiente moda, lo que me parece interesante, lo que me edifica, que entra en una falla de mi armadura, donde hay una brecha, de una cosa una tendencia mía, de mi carne que va a juntarse con la realidad de lo que me ofrecen, de algo raro. Y ahí voy a tomar un camino de desvío, porque no tengo en mí este practicar de la verdad. Eso. El último versículo lo vamos a leer simplemente porque la verdad que tiene que ver con... bueno, igual, el versículo 6, Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que les decían. Todavía recuerdan que Jesús está hablando a los fariseos y la gente que son del pueblo que creyeron en lo que decía el ciego en el capítulo 9. Y aquí estos fariseos que decían que no somos ciegos, nosotros vemos. En el último versículo del capítulo 9, ahí no ven, no captaron ni una. Y ahí se dan cuenta que son realmente ciegos. Estas personas que se decían capaces de ver, no ven, no son capaces de discernir la realidad espiritual que Jesús está expresando en esos 5 versículos. Y la próxima semana, si Dios quiere, compartiremos los versículos siguientes, donde Jesús mismo es la puerta. Ahí la puerta es la puerta del redil que guarda el portero, y la próxima semana veremos cómo Jesús es la puerta misma. Y ahí cambiamos la imagen, cambiamos de tema. Es otra parábola que no podemos confundir con esa. Hasta aquí vamos de mi lado por esta noche.